Sol de medianoche, capítulo 11. Interrogantes. La CNN fue la primera en dar la noticia. Me alegré de que informaran de ello antes de que llegase la hora de ir al instituto. Estaba ansioso por saber cómo contarían los humanos lo sucedido y cuánta atención atraería el suceso. Por suerte, ese día estaba cargado de noticias. Se había producido un terremoto en Sudamérica y un secuestro político en Oriente Medio, así que al final el asunto se vio reducido a unos cuantos segundos, unas pocas frases y una fotografía de baja calidad. Orlando Calderas Wallace, sospechoso de asesinato buscado en los estados de Texas y Oklahoma, fue detenido anoche en Portland, Oregón, gracias a un chivatazo anónimo. La policía encontró a Wallace inconsciente en un callejón a primera hora de la mañana a solo unos metros de la comisaría. Los agentes todavía no pueden confirmar si será extraditado a Houston o a Oklahoma City para la celebración del juicio. La foto era borrosa, era una instantánea policial y en ella el hombre lucía una barba muy espesa. Aunque Bella la viese, era poco probable que lo reconociera. Esperé que eso no sucediera, solo serviría para asustarla innecesariamente. Aquí en el pueblo no se hará mucha cobertura del tema. Lo han detenido demasiado lejos como para que lo consideren de interés local, dijo Alice. Ha sido buena idea que Carlyle lo sacara del estado. Asentí. De todos modos, Bella no veía mucho la televisión y yo nunca había visto a su padre mirando algo que no fuesen deportes. Había hecho lo que había podido. Aquella criatura repugnante ya no podría darle caza a nadie y yo no me había convertido en un asesino, al menos no recientemente. Había hecho bien en confiar en Carlyle, por mucho que deseara que aquel ser despreciable no hubiese tenido un castigo tan benévolo. Me descubrí deseando que lo extraditaran a Texas, donde la pena de muerte era tan popular. No, eso daba igual. Dejaría este tema atrás y me concentraría en lo importante. Había salido de la habitación de Bella hacía menos de una hora y ya ansiaba volver a verla. Alice, ¿te importa? Va a conducir Rosalie, me interrumpió. Se hará la enfadada, pero ya sabes que le encantará tener una excusa para presumir de coche. Alice soltó una carcajada musical y yo le sonreí. Nos vemos en el instituto. Cuando suspiró, mi sonrisa se transformó en una mirada fulminante. Sí, ya lo sé, pensó. Todavía no. Esperaré a que estés preparado para que Bella me conozca, pero deberías saber que si insisto no es por egoísmo, yo también le caeré bien a ella. Me fui a toda prisa sin contestarle. Era una forma distinta de ver la situación. ¿Querría Bella conocer a Alice? ¿Tener una amiga vampira? Conociendo a Bella, esa idea no le molestaría lo más mínimo. Fruncí el ceño. Lo que Bella quería y lo que era mejor para ella eran dos cosas muy distintas. Empecé a sentirme inquieto mientras aparcaba en la entrada de la casa de Bella. El proverbio humano decía que las cosas tenían un aspecto distinto por la mañana, después de haberlas consultado con la almohada. ¿Me vería Bella de manera distinta bajo la luz mortecina de un día nublado? ¿Sería más o menos siniestro que envuelto en la negrura de la noche? ¿Habría asimilado la verdad mientras dormía y tendría, por fin, miedo de mí? Sin embargo, aquella noche sus sueños habían sido apacibles. Había pronunciado mi nombre una y otra vez, siempre con una sonrisa. Más de una vez había rogado que me quedara en un murmullo. ¿Acaso eso no significaría nada durante el día? Esperé, nervioso, mientras escuchaba los sonidos que se producían en el interior de su casa. Unos pasos rápidos y traspiés en las escaleras, el ruido del papel de aluminio al rasgarse, el contenido de la nevera chocando y repiqueteando tras cerrar la puerta de golpe. Sonaba como si tuviera prisa. ¿Estaría ansiosa por llegar al instituto? Esa idea me hizo sonreír, esperanzado de nuevo. Eché un vistazo al reloj.
Supuse que, teniendo en cuenta la velocidad a la que debía delimitarla su destartalada camioneta, sí que iba con un poco de retraso. Salió a toda prisa de su casa con la mochila colgada del hombro y el pelo recogido en una especie de moño bajo que ya se le estaba despeinando. Llevaba un jersey verde y grueso que no abrigaba lo suficiente, a juzgar por cómo hundía sus delgados hombros para protegerse de la fría niebla. El jersey era demasiado grande para ella, no le favorecía. Enmascaraba su esbelta figura y convertía sus suaves y delicadas curvas en un amasijo sin forma. Lo agradecí casi tanto como deseé que se hubiese puesto algo más parecido a la suave blusa azul de la noche anterior. La tela se le pegaba a la piel de una forma muy atractiva y tenía un escote que mostraba el cautivador relieve de sus clavículas, que despuntaban desde el hueco de la garganta. El azul fluía como el agua sobre la sutil silueta de su cuerpo. Era mejor, esencial, que mantuviera mis pensamientos muy alejados de esa silueta, así que agradecí que llevase un jersey tan poco favorecedor. No podía permitirme ningún error, y habría sido un error monumental obsesionarme con esas ansias tan extrañas que se desataban en mi interior cuando pensaba en sus labios, su piel, su cuerpo. Unas ansias que me habían evitado durante 100 años, pero no debía pensar en tocarla, eso era imposible. La rompería. Vela se dio la vuelta con tanta prisa que casi pasó corriendo junto a mi coche sin verlo. Se detuvo en seco. Sus piernas se agarrotaron como las de un potro asustado. La mochila se le deslizó más abajo por el brazo y miró el coche con unos ojos como platos. Salí sin preocuparme de moverme a velocidad humana y le abrí la puerta del copiloto. No tenía intención de seguir engañándola, sería yo mismo, al menos cuando estuviésemos a solas. Me miró sobresaltada al ver que prácticamente me había materializado en la niebla frente a ella. Pero entonces la sorpresa de sus ojos mutó a otra cosa y dejé de tener miedo, o esperanzas, de que sus sentimientos por mí hubiesen cambiado durante la noche. En las profundidades translúcidas de aquellos ojos flotaba calidez, asombro y fascinación. ¿Quieres que te lleve yo hoy?, le pregunté. A diferencia de lo que había ocurrido en la cena de la noche anterior, esta vez la dejaría elegir. De ahora en adelante siempre tendría elección. Sí, gracias, musitó mientras se subía al coche sin vacilar. ¿Alguna vez dejaría de emocionarme que fuera a mí al que ella le decía que sí? Rodeé el coche como un rayo, deseoso de acompañarla. No dio muestras de estar sorprendida por mi repentina reaparición. La felicidad que sentía al tenerla sentada a mi lado de ese modo no tenía precedentes. Por mucho que disfrutase del amor y la compañía de mi familia, pese a los muchos pasatiempos y distracciones que me ofrecía mi mundo, jamás había sido tan feliz. Incluso a sabiendas de que no era lo correcto, de que era imposible que esto terminase bien, cuando estaba con ella era incapaz de borrarme la sonrisa de la cara. Había dejado mi chaqueta doblada sobre el reposacabezas de su asiento. Ella la miró. «He traído la cazadora para ti», le dije. Iba a ser mi excusa de haber necesitado una para justificarme por haberme presentado en su casa sin invitación. Hacía frío y ella no tenía chaqueta. Era una caballerosidad aceptable, seguro. «No quiero que vayas a enfermar ni nada por el estilo», dije. «No soy tan delicada», respondió con la mirada fija en mi pecho en lugar de mi cara, como si no se atreviera a mirarme a los ojos, pero se puso la chaqueta antes de que tuviera que recurrir a las súplicas o la persuasión. «¿Ah, no?», murmuré para mí. Miró a la carretera mientras yo aceleraba en dirección al instituto. Solo soporté unos segundos de silencio. Tenía que saber qué pensaba ella esta mañana. Muchas cosas habían cambiado entre nosotros desde la última vez que había salido el sol. «¿Qué? ¿No tienes 20 preguntas para hoy?», le pregunté, de nuevo tratando de aligerar el ambiente. Ella sonrió, parecía complacida de que le hubiese sacado el tema. «¿Te molestan mis preguntas?». «No tanto como tus reacciones», respondí con sinceridad y con otra sonrisa. Ella curvó los labios hacia abajo.
¿Reaccioné mal? No, ese es el problema. Te lo tomaste todo demasiado bien. No es natural. Hasta el momento no había gritado ni una sola vez. ¿Cómo era posible? Eso me hace preguntarme qué piensas en realidad. Por supuesto, todo lo que hacía o dejaba de hacer me llevaba a preguntármelo. Siempre te digo lo que pienso de verdad. Lo censuras. Se mordió el labio. No parecía reparar en el gesto. Era una respuesta inconsciente a la tensión. No demasiado. Esas palabras bastaron para que se despertara en mí una curiosidad imperiosa. ¿Qué información me ocultaba a propósito? Lo suficiente para volverme loco, dije. Vaciló y luego susurró. No quieres oírlo. Tuve que pensar unos segundos, repasar la conversación de la noche anterior al completo, palabra por palabra, para poder atar cabos. Quizá tuve que concentrarme tanto porque no se me ocurría nada que no quisiese que compartiera conmigo. Pero entonces, al percatarme de que su tono de voz era idéntico al de la noche anterior, una vez más escondió una nota de dolor, lo recordé. Le había pedido que no me dijera lo que pensaba. Nunca digas eso, le había espetado, la había hecho llorar. ¿Era eso lo que me ocultaba? ¿La profundidad de lo que sentía por mí? ¿Que el hecho de que yo fuese un monstruo no le importaba y que era demasiado tarde para cambiar de opinión? Era incapaz de hablar porque el júbilo y el dolor eran demasiado poderosos para las palabras, el conflicto entre ambos demasiado feroz como para darle una respuesta coherente. En el coche reinaba el silencio, excepto por los sonidos rítmicos de sus pulmones y su corazón. ¿Dónde están tus hermanos?, preguntó de pronto. Respiré hondo, aspirando el aroma que flotaba en el aire con verdadero dolor por primera vez desde que se había subido al coche. Me di cuenta, satisfecho, de que empezaba a acostumbrarme. Me obligué a comportarme de nuevo con desenfado. Han venido en el coche de Rosalie. Aparqué al lado del vehículo en cuestión y reprimí una sonrisa al ver que abría los ojos como platos. Ostentoso, ¿verdad? ¡Caramba! Si ella tiene esto, ¿por qué viene contigo? Rosalie hubiera apreciado la reacción de Bella, si fuera capaz de ser objetiva con Bella, claro, lo cual probablemente no ocurría nunca. Como te he dicho, es ostentoso. Intentamos no desentonar. Por supuesto, a Bella se le había pasado por alto la contradicción inherente a mi propio coche. No era casualidad que a menudo se nos viera en el Volvo, un coche del que se valoraba sobre todo la seguridad. Seguridad, lo único que los vampiros jamás necesitarían de un vehículo. Pocos reconocerían el modelo de carreras, que era poco común, por no hablar de las modificaciones que le habíamos hecho después de comprarlo. No tienen éxito, replicó y luego soltó una carcajada despreocupada. Ese sonido jovial y libre de preocupaciones me calentó el pecho vacío. Entonces, ¿por qué ha conducido Rosalie hoy si es más ostentoso? ¿No lo has notado? Ahora estoy rompiendo todas las reglas. Mi respuesta debería haberla asustado moderadamente, así que, por supuesto, sonrió. Una vez que salimos del coche, caminé tan cerca de ella como me permitía mi audacia, mientras observaba detenidamente si mi proximidad le molestaba. En 2 ocasiones vi que extendía la mano hacia atrás para luego apartarla. Parecía querer tocarme. Se me aceleró la respiración. ¿Por qué todos ustedes tienen coches como esos y quieren pasar desapercibidos? Un lujo, admití. A todos nos gusta conducir deprisa. Me cuadra, masculló en tono amargo. No levantó la vista para ver la sonrisa con que le respondí. ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Cómo narices se las ha arreglado Bella para conseguirlo? La perplejidad mental de Jessica interrumpió mis pensamientos. Estaba esperando a Bella bajo el alero del tejado de la cafetería, resguardada de la lluvia, con su anorak colgado del brazo. Tenía los ojos abiertos de par en par. Bella la vio enseguida. Cuando reparó en la expresión de su amiga, se le tiñeron las mejillas de un rosa suave.
Jessica, gracias por acordarte. La saludó. Jessica le tendió la chaqueta sin mediar palabra. Decidí ser educado con los compañeros de Bella, fueran amigos o no. Buenos días, Jessica. ¡Guau! Pensó ella. Parecía que se le fuesen a salir los ojos de las órbitas, pero no se estremeció ni dio un paso atrás como yo esperaba. Aunque en el pasado me había encontrado atractivo, siempre había mantenido las distancias, igual que hacían todos nuestros admiradores de forma inconsciente. Era extraño y gracioso descubrir lo mucho que estar cerca de Bella me había ablandado. Lo cierto era que me avergonzaba un poco. Parecía que ya nadie me tenía miedo. Si Emmett se enteraba, se pasaría un siglo entero burlándose de mí. Hola, balbuceó Jessica y le dedicó a Bella una mirada cargada de significado. Supongo que te veré en trigonometría. Más vale que me lo cuentes todo, con detalles. Quiero todos los detalles. El mismísimo Edward Cullen. Bella hizo una mueca. Sí, ahí nos vemos. Jessica se fue a toda prisa en dirección a su primera clase, volviéndose para mirarnos de vez en cuando. Sus pensamientos iban a toda velocidad. Quiero saberlo todo, no pienso conformarme con menos. ¿Habían quedado anoche en encontrarse? ¿Están saliendo juntos? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha podido Bella guardarme el secreto? ¿Por qué querría que fuese un secreto? No tiene pinta de ser una tontería, debe de estar muy pillada. Lo pienso descubrir. ¿Se habrán liado? ¡Ay, me va a dar algo! De repente, su voz interior se volvió inconexa. Se transformó en un remolino de fantasías sin palabras. Hice una mueca al ver la dirección que tomaban sus conjeturas, y no solo porque en sus imágenes mentales se hubiese cambiado por Bella. Lo nuestro no podía ser así, y sin embargo, anhelaba. Me resistí a admitirlo, ni siquiera para mí mismo. ¿De cuántas formas incorrectas podía querer a Bella? ¿Cuál acabaría por matarla? Negué con la cabeza e intenté animarme. ¿Qué le vas a contar?, le pregunté. Protestó en un susurro. Creía que no podías leerme la mente. ¿No puedo? La miré sorprendido mientras intentaba descifrar a qué se refería. Debíamos de haber pensado lo mismo a la vez. Pero puedo leer la suya. Te va a tender una emboscada en clase. Bella gimió mientras se deslizaba la chaqueta por los hombros. Al principio no comprendí que pretendía devolvérmela, así que tardé demasiado en ofrecerle mi ayuda. Yo no se la habría pedido. Prefería que se la quedara, como un amuleto. Me la tendió y se puso su anorak. Bueno, ¿qué le vas a decir?, insistí. Una ayudita, ¿qué quieres saber? Sonreí y negué con la cabeza. No quería darle pistas, quería aprovechar para ver lo que pensaba. Eso no es elegante, respondí. Ella entornó los ojos. No, lo que no es elegante es que no compartas lo que sabes. Claro, no le gustaban los dobles raseros. ¿Quieres saber si nos estamos viendo a escondidas?, dije despacio. Y también qué sientes por mí. Enarcó las cejas, no en un gesto de sobresalto, sino de ingenuidad. Se estaba haciendo la inocente. Oh, no, murmuró. ¿Qué debo decirle? Siempre intentaba que yo le revelara más de lo que ella me revelaba a mí. Consideré mi respuesta. Un mechón de pelo rebelde, ligeramente húmedo por culpa de la niebla, se le deslizó por el hombro y se rizó en la zona de la clavícula, escondida bajo ese ridículo jersey. Bajé la vista y deslicé la mirada por las otras curvas ocultas. Alargué una mano con cuidado de no tocarle la piel. Esa mañana ya hacía suficiente frío. Y lo volví a colocar en su sitio, en ese moño despeinado para que no volviera a distraerme. Recordé cuando Mike Newton le había tocado el pelo y se me tensó la mandíbula. Entonces ella se había apartado de él, pero su reacción a mi gesto no tuvo nada que ver. De repente, un torrente de sangre zumbó bajo su piel y el corazón le empezó a palpitar de forma irregular. Intenté ocultar mi sonrisa y respondí su pregunta.
Supongo que, si no te importa, le puedes decir que sí a lo primero. Su elección siempre debía ser su elección. Es más fácil que cualquier otra explicación. No me importa, susurró ella. Su corazón todavía no había recuperado el ritmo habitual. En cuanto a la pregunta restante, ya no era capaz de esconder la sonrisa. Bueno, estaré a la escucha para conocer la respuesta. Ya le había dado algo en qué pensar. Contuve una carcajada al ver su expresión conmocionada. Me di la vuelta enseguida antes de que pudiera preguntarme nada más. Me costaba mucho no revelarle lo que quería saber y yo quería oír sus pensamientos, no los míos. Te veré en el almuerzo, le dije, volviendo la vista hacia atrás, una excusa para ver si seguía mirándome. Estaba boquiabierta, miré al frente y me eché a reír. Mientras me alejaba, era consciente a medias de los pensamientos asombrados e inquisitivos que flotaban a mi alrededor, de los ojos que iban del rostro de Bella a mi figura según los iba dejando atrás. No les presté mucha atención, no podía concentrarme. Ya me resultaba bastante difícil hacer que mis pies se movieran a una velocidad aceptable mientras me desplazaba por la hierba mojada en dirección a mi primera clase. Quería correr de verdad, lo bastante rápido para desaparecer, para sentir que volaba. Una parte de mí ya estaba volando. Cuando llegué a clase me puse la chaqueta y dejé que su densa fragancia me envolviera. Ahora me abrazaría, pero dejaría que el olor me insensibilizara y más tarde, cuando me reuniera con ella a la hora de comer, me costaría menos ignorarlo. Menos mal que los profesores ya no se molestaban en preguntarme nada sobre la lección. Este podría haber sido el día en que me pillaran desprevenido, poco preparado y sin respuestas. Mi mente deambulaba por muchos lugares, en el aula solo estaba mi cuerpo. Por supuesto, estaba observando a Bella. Se había convertido en algo natural, tan automático como respirar, algo de lo que apenas era consciente. Escuché su conversación con un desmoralizado Mike Newton. Ella no tardó en desviar el tema hacia Jessica, y yo dibujé una sonrisa tan ancha que Rob Sawyer, que se sentaba a mi derecha, se estremeció de forma visible y se hundió más en su asiento para alejarse de mí. «Uf, qué repelús», pensó él. Bueno, todavía conservaba algunas de mis facultades. También estaba echándole una ojeada a Jessica, viendo cómo iba perfeccionando las preguntas que le haría a Bella. Apenas podía esperar a que llegase la 4:00 de la mañana. Estaba 10 veces más nervioso y entusiasmado que la curiosa chica humana que ansiaba enterarse de los últimos cotilleos. Y también escuché a Angela Weber. No había olvidado la gratitud que sentía hacia ella, en primer lugar, por pensar siempre bien de Bella y en segundo, por la ayuda que me había prestado la noche anterior. Así que aquella mañana deambulé por su mente en busca de algo que deseara. Di por hecho que sería fácil, como cualquier otro ser humano. Debía de anhelar algún juguete o chuchería, varios probablemente. Le enviaría algo en un paquete anónimo y así estaríamos en paz. Pero, en cuestión de pensamientos, Angela demostró ser casi tan poco complaciente como Bella. Estaba extrañamente satisfecha para ser una adolescente. Era feliz. Quizá era eso lo que me motivaba su inusual amabilidad. Era una de esas pocas personas que tenía lo que quería y quería lo que tenía. Cuando no prestaba atención a los profesores o a sus apuntes, pensaba en sus hermanos pequeños, a los que iba a llevar a la playa ese fin de semana. Imaginaba la emoción de los gemelos con un placer casi maternal. Los cuidaba a menudo, pero no sentía ningún resentimiento por ello. Era muy tierno, aunque a mí no me servía de mucho. Tenía que haber algo que quisiera, tendría que seguir buscando, pero lo haría más tarde. A Bella y a Jessica les tocaba trigonometría. Me dirigí hacia la clase de lengua y literatura sin mirar por dónde iba. Jessica ya estaba sentada en su sitio y golpeteaba en el suelo con los pies, impaciente y deseosa de que llegara Bella. Por el contrario, yo, cuando llegué a mi asiento, me acomodé y permanecí quieto como una estatua. Tuve que recordarme que debía moverme de vez en cuando para seguir representando correctamente mi papel. No era fácil, mis pensamientos estaban muy concentrados en los de Jessica.
Esperaba que prestase atención e intentase analizar bien el rostro de Bella en mi beneficio. La chica golpeteó el suelo todavía con más intensidad cuando la vio entrar. Parece triste. ¿Por qué? Igual no tiene nada con Edward Cullen. Sería una decepción, aunque significaría que él sigue disponible. Si ahora de repente está interesado en salir con chicas, a mí no me importaría echarle una mano y... Bella no parecía triste, sino reticente. Estaba preocupada. Sabía que yo escucharía toda la conversación. «Cuéntamelo todo», le pidió Jess mientras ella se quitaba la chaqueta y la colgaba del respaldo. Se movía de forma deliberada, renuente. «Uf, mira que es lenta. A ver si llega pronto a los detalles jugosos». «¿Qué quieres saber?» Bella se sentó despacio, intentaba ganar tiempo. «¿Qué ocurrió anoche?» «Me llevó a cenar y luego me trajo a casa». «¿Y después?» pensaba Jessica. «Venga ya, tiene que haber algo más. Es mentira, estoy segura. Se lo voy a decir». «¿Cómo llegaste a casa tan pronto?» Vi que Bella ponía los ojos en blanco ante una desconfiada Jessica. «Conduce como un loco, fue aterrador». Esbozó una sonrisilla y yo me reí tan alto que el señor Mason interrumpió su discurso. Intenté disimular fingiendo que tosía, pero no engañé a nadie. El señor Mason me miró con fastidio, pero ni siquiera me molesté en escuchar lo que estaba pensando. Me interesaba más Jessica. «Vaya, pues parece que está contando la verdad. ¿Por qué hay que sacarse la palabra por palabra? Yo estaría presumiendo a tope», pensaba Jessica. «¿Fue como una cita? ¿Le habías dicho que se reunirían allí?» Jessica vio que la expresión de Bella se tornaba confusa. Le decepcionó darse cuenta de que no fingía. «No, me sorprendió mucho verlo en Port Angeles», aclaró Bella. «¿Qué está pasando?», pensaba Jessica. «Pero él te ha recogido hoy para traerte a clase. Tiene que haber algo que no me está contando». Sí, eso también ha sido una sorpresa. Se dio cuenta de que la noche pasada no tenía cazadora. «Pues eso no es muy emocionante», pensó Jessica de nuevo decepcionada. Su interrogatorio empezaba a hastiarme. Quería enterarme de algo que no supiera ya. Esperé que no estuviese tan insatisfecha como para saltarse las preguntas que me interesaban. «¿Así que van a salir otra vez?», quiso saber Jessica. «Se ofreció a llevarme a Seattle el sábado, ya que cree que mi coche no es demasiado fiable. ¿Eso cuenta?» «Vaya, pues parece que se está esforzando mucho pensaba Jessica. «Bueno, para cuidarla. Tiene que haber algo por el lado de él, si es que no lo hay por el de ella, pero ¿cómo es posible? Bella está pirada». «Sí», respondió Jessica. «Bueno, entonces sí». «Vaya, Edward Cullen», le dijo a Bella. «No sé si a ella le gustará o no, pero de todos modos esto es un bombazo», pensaba Jess. «Lo sé», respondió Bella. Bella suspiró. Su tono de voz animó a Jessica. «Por fin parece que se da cuenta». Me pregunté si Jessica estaría interpretando bien el tono de Bella. Ojalá le hubiese preguntado qué quería decir en lugar de darlo por hecho. De repente pareció acordarse de la pregunta más importante. «Aguarda, ¿te ha besado?» «Por favor, dime que sí, y luego descríbemelo segundo por segundo», pensaba Jessica. «No», murmuró Bella y se miró las manos con el rostro ensombrecido. «No es de esos». «Madre mía, ya me gustaría a mí, ¡ja! Y parece que a ella también», seguían los pensamientos de Jessica. Fruncía el ceño. Bella parecía disgustada por algo, pero no era posible que estuviese decepcionada, como Jessica pensaba. No era posible que deseara algo así, no cuando sabía lo que sabía. ¿Cómo iba a querer estar tan cerca de mis dientes? Igual incluso pensaba que tenía colmillos. Me estremecí. Jessica insistió. «¿Crees que el sábado
Bella respondió con una expresión aún más frustrada. Lo dudo, de verdad. Sí, está claro que se muere de ganas, lo siento por ella, pensaba Jessica. No parecía que Jessica se equivocase, o me daba esa impresión porque lo estaba viendo todo a través de sus percepciones. Durante medio segundo me distrajo esa idea, esa imposibilidad. ¿Cómo sería besar a Bella? Mis labios sobre los suyos, la fría piedra sobre la seda cálida y blanda. Y entonces caería muerta. Sacudí la cabeza, me estremecí y me volví a concentrar. ¿Sobre qué hablaron? ¿Hablaste con él de verdad o lo exprimiste para sacar la información como estoy haciendo yo contigo? Pensaba Jessica. Sonreí con cierta tristeza. Jessica no se alejaba mucho de la realidad. No sé, Jess, de un montón de cosas. Hablamos un poco del trabajo de literatura. Muy poco. Sonreí todavía más. Venga, ya. Por favor, Bella, dame algunos detalles. Bella reflexionó unos instantes. Bueno, de acuerdo, tengo uno. Deberías haber visto a la camarera flirteando con él. Fue una pasada, pero él no le prestó ninguna atención. Qué extraño el detalle que Bella había decidido compartir. Me sorprendió incluso que se hubiese dado cuenta. Para mí era una nimiedad. Interesante, pensaba Jess. Eso es buena señal. ¿Era guapa? Vaya, a Jessica le parecía más relevante que a mí. Mucho, y probablemente tendría 19 o 20 años. Jessica se distrajo con un recuerdo fugaz de Mike en su cita del lunes por la noche. Había sido un poco demasiado amable con una camarera que a ella no le había parecido nada guapa. Apartó la imagen, se tragó su irritación y volvió a su misión. Mejor aún, debes de gustarle. Eso creo, respondió Bella despacio. Yo estaba en el borde de mi asiento, rígido e inmóvil. Pero resulta difícil de saber, es siempre tan críptico. Supuse que mi transparencia, obviedad y falta de control no habían sido tan evidentes como me pensaba. De todos modos, con lo observadora que era, ¿cómo era posible que no se hubiese dado cuenta de que estaba enamorado de ella? Repasé nuestra conversación y casi me sorprendí al descubrir que no había pronunciado esas palabras exactas. Las había dado por sabidas. Sentía que eran el subtexto de cada frase que intercambiábamos. Vaya, ¿cómo se hace para sentarse delante de un modelo y darle conversación? Pensaba Jessica. No sé cómo has tenido suficiente valor para estar a solas con él, le dijo en voz alta. Bella se sobresaltó. ¿Por qué? ¿Qué reacción más extraña? ¿Qué se cree que quiero decir? Pensaba Jess. Intimida tanto. ¿Cómo se lo digo? Yo no sabría qué decirle. Hoy no he podido ni hablarle en mi idioma, seguía Jessica en sus pensamientos. Y lo único que ha hecho es darme los buenos días. Debo de haber quedado como una idiota. Bella sonrió. Cometo algunas incoherencias cuando estoy cerca de él. Debía de estar intentando que Jessica no se sintiera mal. Cuando estábamos juntos, siempre era absolutamente dueña de sí, de una forma casi antinatural. Jessica suspiró. Oh, bueno, es increíblemente guapo. De repente, el rostro de Bella adoptó una expresión fría. Le brillaron los ojos del mismo modo que cuando le molestaba alguna injusticia. Jessica, sin embargo, no se dio cuenta del cambio. Él es mucho más que eso. Oh, ahora sí que vamos a algún lado. ¿De verdad? ¿Cómo qué? Bella se mordió el labio y dijo, no te lo puedo explicar ahora, pero es incluso más increíble por dentro. Apartó la vista de Jessica. Tenía la mirada perdida, como si estuviese mirando algo muy lejano. Me sentía igual que cuando Carla y Loesme me halagaban más de lo que merecía. Era un sentimiento parecido, pero más intenso. Me consumía. Esta se cree que soy tonta. No hay nada mejor que esa cara, a no ser que se refiera al cuerpo. Ay, me va a dar algo. ¿Es eso posible?, le dijo Jessica en voz alta. Jessica se rió, pero Bella no la miró.
Siguió con la mirada perdida en la distancia, ignorándola. Una persona normal estaría presumiendo. Igual es mejor que le haga preguntas más simples, jajaja, como si estuviese hablando con un niño pequeño, pensaba Jess. ¿Entonces te gusta? Me puse tenso otra vez. Bella no la miró. Sí. Me refiero a que si te gusta de verdad. Sí. Se ha puesto roja. ¿Cuánto te gusta?, insistió Jessica. La clase de literatura se podría haber incendiado de repente y yo no me habría dado ni cuenta. Bella se había puesto como la grana, su imagen mental casi emanaba calor. Demasiado, susurró. Más de lo que yo le gustó a él, pero no veo la forma de evitarlo. ¡Ay! ¿Qué me acaba de preguntar el señor Barner? ¿Qué número, señor Barner? Me alegré de que Jessica no pudiera seguir interrogando a Bella. Necesitaba un minuto. ¿Dónde narices tenía esa chica la cabeza? ¿Más de lo que yo le gustó a él? ¿De dónde sacaba eso? No sé qué hacer para remediarlo. ¿Qué se suponía que significaba eso? No conseguía encontrar una explicación racional a sus palabras. No tenían ningún sentido. Según parecía, no podía dar nada por sentado. De algún modo, las cosas más obvias y razonables se deformaban en ese cerebro suyo tan extraño. Fulminé el reloj con la mirada, rechinando los dientes. ¿Cómo era posible que los minutos pasaran tan rematadamente lentos para un inmortal? ¿Dónde había quedado mi perspectiva? Tuve la mandíbula tensa durante toda la clase de trigonometría del señor Barner. Presté más atención a esa lección que a la mía. Bella y Jessica no hablaron más, pero la segunda miró de reojo a la primera varias veces y en una ocasión reparó en que de nuevo se había puesto como un tomate sin razón aparente. No veía el momento de que llegase la hora de comer. Tenía la esperanza de que Jessica consiguiera algunas de las respuestas que yo ansiaba cuando terminara la clase, pero Bella fue más rápida. En cuanto sonó la campana, se volvió hacia ella y le dijo: en lengua, Mike me ha preguntado si me has dicho algo sobre la noche del lunes. Se le escapó una sonrisa. Comprendí su estrategia. Un buen ataque es la mejor defensa. ¿Mike ha preguntado por mí? La mente de Jessica se enterneció repentinamente por el júbilo, se volvió menos afilada y perdió su sarcasmo habitual. ¿Estás de guasa? ¿Qué le has dicho? Estaba claro que ya no obtendría más nada de Jessica. Bella sonreía como si hubiese llegado a la misma conclusión, como si me hubiese ganado la partida. Bueno, la hora de comer sería otra historia. Durante la clase de gimnasia, Alice y yo nos movimos con apatía, como siempre que teníamos que hacer deporte junto a los humanos. Ella estaba en mi equipo, por supuesto. Ningún humano querría nunca formar equipo con nosotros. Era el primer día de bádminton. Suspiré, aburrido, mientras movía la raqueta a cámara lenta para golpear la pluma hacia el otro lado. Lauren Mallory estaba en el otro equipo. Falló. Alice daba vueltas a su raqueta como un bastón mirando al techo. Dio un paso hacia la red y Lauren retrocedió 2. Todos odiábamos gimnasia, sobre todo Emmett. Perder los partidos a propósito era una afrenta a su filosofía de vida. Ese día, la clase me parecía peor de lo normal. Estaba tan molesto como Emmett. Sin embargo, antes de que mi cabeza pudiera explotar de pura impaciencia, el entrenador Clapp dio los partidos por terminados y nos dejó salir antes. Me sentí ridículamente agradecido de que se hubiese saltado el desayuno, un nuevo intento de ponerse a dieta, y de que el hambre resultante de tal experimento lo hubiese apremiado a salir antes del instituto para ir en busca de una comida grasienta. Se había prometido que volvería a empezar al día siguiente. Eso me dio tiempo para llegar al edificio de matemáticas antes de que Bella saliera de clase. «Pásatelo bien», pensó Alice mientras iba al encuentro de Jasper. «Solo tienes que ser paciente unos días más. Supongo que no saludarás a Bella de mi parte, ¿no?». Dijo todo esto con la mente. Negué con la cabeza exasperado.
¿Serían así de petulantes todos los videntes? Ah, para que lo sepas, este fin de semana hará sol en los dos lados de la bahía. Quizá deberías cambiar de planes. Suspiré y seguí caminando en la dirección contraria, petulante pero útil, sin duda. Me apoyé en la pared al lado de la puerta a esperar. Estaba tan cerca que oía la voz de Jessica a través de los ladrillos, además de sus pensamientos. Hoy no te vas a sentar con nosotros, ¿verdad?, le preguntó Jessica. Tiene un aspecto radiante, seguro que hay un montón de cosas que no me ha contado, pensaba ella. Creo que no, respondió Bella, sonaba extrañamente insegura. ¿Acaso no le había prometido que comeríamos juntos? ¿En qué estaría pensando? Salieron juntas del aula y abrieron unos ojos como platos al verme, aunque yo solo podía oír a Jessica. ¡Uf, madre mía! Sí, seguro que aquí están pasando más cosas de las que me cuenta. Te veo luego, Bella, le dijo. Bella vino hacia mí, pero se detuvo a un paso de distancia, todavía insegura. Tenía la piel de los pómulos sonrosada. La conocía lo bastante bien como para saber que no había miedo alguno tras su vacilación. Al parecer, se debía al abismo que imaginaba que separaba sus sentimientos de los míos. Más de lo que yo le gustó a él. ¡Qué absurdo! Hola, la saludé en tono cortante. Se sonrojó todavía más. Hola. No parecía que fuese a decir nada más, así que me dirigí hacia la cafetería y ella me siguió en silencio. La chaqueta había funcionado, su aroma no me había golpeado como de costumbre, solo era una intensificación del olor que ya sentía. Era capaz de ignorarlo con más facilidad de lo que antes creía posible. Bella estaba inquieta mientras esperábamos en la fila. Jugueteaba distraídamente con la cremallera de la chaqueta y cambiaba el peso de un pie a otro nerviosa. Me miraba con frecuencia, pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, bajaba la vista avergonzada. ¿Sería porque mucha gente nos estaba mirando? Quizá oía los indiscretos susurros. Hoy los rumores corrían verbalmente, además de mentalmente. O quizá había comprendido, al ver mi expresión, que le iba a pedir algunas explicaciones. No dijo nada hasta que yo no empecé a elegir su comida. Todavía no sabía qué le gustaba, así que cogí una cosa de cada una. ¿Qué haces?, protestó en voz baja. No irás a llevarte todo eso para mí. Negué con la cabeza y empujé la bandeja hacia la caja registradora. La mitad es para mí, por supuesto. Enarcó una ceja con aire escéptico, pero no dijo nada más. Pagué y la acompañé a la mesa donde nos habíamos sentado la semana anterior. Parecía que hubiese pasado mucho más tiempo. Ahora todo era distinto. Se sentó enfrente de mí y yo empujé la bandeja en dirección a ella. Toma lo que quieras, la animé. Cogió una manzana y le dio vueltas en las manos con una mirada inquisitiva. Siento curiosidad. ¡Qué sorpresa! ¿Qué harías si alguien te desafiara a comer? Continuó en voz baja, tanto que debió de pasar desapercibida a oídos humanos. Los oídos inmortales eran otra historia. Siempre que prestasen atención, fruncí el ceño. Tú siempre sientes curiosidad, me quejé. ¿Qué se le iba a hacer? Tampoco era como si no hubiese tenido que comer nunca. Era parte del teatro, una parte desagradable. Alargué una mano y cogí lo primero que pillé. Le di un pequeño mordisco sin dejar de mirarla a los ojos. No sabía qué era. Era viscoso, repulsivo y con tropezones, como cualquier otro alimento humano. Mastiqué rápido y tragué, intentando no hacer muecas. La bola de comida me descendió de forma lenta e incómoda por la garganta. Suspiré al pensar que tendría que sacármelo más tarde. ¡Qué asco! Bella estaba asombrada, impresionada. Me entraron ganas de poner los ojos en blanco. Por supuesto que habíamos perfeccionado este tipo de engaños. Si alguien te desafía a tragar tierra, puedes, ¿verdad? Arrugó la nariz y sonrió. Una vez lo hice, en una apuesta. No fue tan malo. Me eché a reír. Supongo que no me sorprende.
¿Cómo ha podido? El muy idiota egoísta. ¿Cómo ha podido hacernos esto? Los penetrantes chillidos mentales de Rosalie interrumpieron mi buen humor. Cálmate, Rose, oí susurrar a Emmet desde el otro lado de la cafetería. Le había puesto el brazo sobre los hombros para atraerla hacia sí, para sujetarla. Lo siento, Edward, pensó Alice en tono culpable. Ha deducido que Bella sabía demasiado por su conversación y... Bueno, habría sido peor si yo no le hubiera contado la verdad enseguida, créeme. Hice una mueca al ver la imagen mental que me ofreció después, al ver lo que habría sucedido si Rosalie se hubiera enterado de todo más tarde, en casa, cuando no hubiese tenido que mantener su fachada. Tendría que esconder mi Aston Martin en otro estado si no se había calmado cuando terminasen las clases. Me disgusté al ver mi coche preferido destrozado y envuelto en llamas, aunque sabía que me lo había ganado. Jasper no estaba mucho más contento. Lidiaría con ellos después. Mi tiempo con Bella era limitado y no pensaba malgastarlo. Edward y Bella parecen estar muy a gusto, ¿verdad? Los pensamientos de Jessica irrumpieron en mi mente mientras intentaba ignorar los de Rosalie. Esta vez no me molestó la interrupción. El lenguaje corporal pinta bien. Luego se lo comentaría a Bella. Está inclinado hacia ella en la posición exacta que indica que está interesado. Se le ve interesado. Se le ve... perfecto, suspiró. Ñam. Encontré la mirada de curiosidad de Jessica y ella apartó la vista, nerviosa, y se encogió en su asiento. Creo que es mejor que me quede con Mike. Mejor la realidad que una fantasía. No había pasado mucho rato, pero Bella se dio cuenta de que me había abstraído. Jessica está analizando todo lo que hago, dije, utilizando la distracción menos importante como excusa. Luego te lo contará con todo lujo de detalles. Rosalie seguía destilando furia en un cáustico monólogo interno y constante. Apenas callaba un segundo o dos para buscar insultos nuevos que poder dedicarme. Me obligué a relegar el sonido a un segundo plano y concentrarme en mi conversación con Bella. Empujé el plato de comida hacia ella, resultó ser pizza, mientras me preguntaba por dónde empezar. Me sentí frustrado de nuevo al recordar sus palabras. Más de lo que yo le gustó a él, pero no sé qué hacer para remediarlo. Dio un bocado al mismo trozo de pizza que había mordido yo. Me fascinaba lo confiada que era. Ella no sabía que yo era venenoso. Claro, aunque compartir la comida no le haría daño. De todos modos, yo seguía esperando que me tratase de forma distinta, como uno trataría a algo diferente, pero nunca lo hacía. Así que empezaría por ser amable. ¿De modo que la camarera era guapa? Volví a enarcar una ceja. ¿De verdad que no te diste cuenta? Como si hubiese en el mundo otra mujer, además de Bella, que pudiese captar mi atención. De nuevo, absurdo. No prestaba atención, tenía muchas cosas en la cabeza. Pobre chica, dijo Bella con una sonrisa. Le complacía que la camarera no me hubiese resultado en absoluto interesante. Lo comprendía. ¿Cuántas veces me había imaginado mutilando a Mike Newton en el aula de biología? Pero no era posible que Bella creyera sinceramente que los sentimientos humanos, que los frutos de 17 cortos años mortales, pudieran ser más fuertes que esta bola de demolición que había arrasado en mi interior después de un siglo de vacuidad. Algo de lo que le has dicho a Jessica... No conseguí que mi tono de voz fuese desenfadado. Bueno, me molesta. Se puso a la defensiva de inmediato. No me sorprende que oyeras algo que te disgustara. Ya sabes lo que se dice de los cotillas. Que los cotillas jamás oían nada bueno sobre sí mismos. Eso decían. Te previne de que estaría a la escucha, le recordé. Y yo de que tú no querrías saber todo lo que pienso. Estaba pensando en el momento en que la había hecho llorar. Lo hiciste, respondí con la voz espesa y cargada de remordimientos. Aunque no tienes razón exactamente,
Quiero saber todo lo que piensas, todo. Solo que desearía que no pensaras algunas cosas. Más medias verdades. Sabía que no debía desear que ella me quisiera, pero lo deseaba. Por supuesto que lo deseaba. Esa es una distinción importante, gruñó con el ceño fruncido. Pero en realidad ese no es el tema ahora mismo. ¿Entonces cuál es? Se inclinó hacia mí, acariciándose la garganta con una mano. Eso atrajo mi mirada, me despistó. Qué suave debía de ser su piel. Concéntrate, me ordené. ¿De verdad crees que te interesas por mí más que yo por ti? La pregunta se me antojó ridícula, como si las palabras estuviesen desordenadas. Ella se quedó paralizada unos instantes, incluso dejó de respirar. Luego apartó la vista y parpadeó rápidamente. Tomó aire dando un suave respingo. «¿Lo has vuelto a hacer?», murmuró. «¿Qué?». «Deslumbrarme», admitió mirándome con recelo. «Ah». No sabía muy bien qué hacer al respecto. Seguía entusiasmándome ser capaz de deslumbrarla, pero no estaba contribuyendo a la fluidez de la conversación. «No es culpa tuya», suspiró. «No lo puedes evitar». «¿Vas a responderme a la pregunta?». Ella bajó la vista a la mesa. «Sí», se limitó a decir. «¿Sí me vas a responder a la pregunta o sí lo piensas de verdad?», insistí con impaciencia. «Sí, lo pienso de verdad», admitió sin levantar los ojos. En su voz había un leve matiz de tristeza. Volvió a sonrojarse y se mordió el labio de forma inconsciente. De improviso me di cuenta de lo mucho que le costaba reconocerlo. Ya que lo creía de verdad, yo no era mejor que el cobarde de Mike pidiéndole que me confirmara sus sentimientos antes de confirmar yo los míos. No importaba que lo que yo sentía estuviese claro como el agua para mí. No se lo había transmitido a ella, así que no tenía excusa. «Te equivocas», le prometí. Debió de notar la ternura que impregnaba mi voz, porque levantó la vista y me miró. Sus ojos eran impenetrables, no me daban ninguna pista. «Eso no lo puedes saber», musitó. «¿Qué te hace pensarlo?». Deduje que Bella pensaba que yo subestimaba sus sentimientos porque no podía leerle la mente, pero en realidad el problema era que ella subestimaba los míos de manera flagrante. Me miró con el ceño fruncido sin dejar de morderse el labio. Deseé desesperadamente y por enésima vez poder oír lo que le rondaba por la cabeza. Cuando estaba a punto de empezar a suplicar, alzó un dedo para acallarme. «Déjame pensar», me pidió. Mientras solo estuviese organizando sus pensamientos, yo sería capaz de ser paciente, o de fingir que lo era. Presionó las manos una contra la otra, enredando y desenredando sus largos dedos. Se las miró mientras hablaba como si pertenecieran a otra persona. «Bueno, dejando a un lado lo obvio, en algunas ocasiones, no estoy segura, yo no puedo leer mentes, pero algunas veces parece que intentas despedirte cuando estás diciendo otra cosa». No levantó la vista. Por supuesto que se había dado cuenta de eso. ¿Comprendía que lo que me mantenía a su lado eran el egoísmo y la debilidad? ¿Pensaba mal de mí por eso? «Muy perceptiva», musité, y, horrorizado, vi que su expresión reflejaba un intenso dolor. Me apresuré a desmentir sus conclusiones precipitadas. «Aunque por eso es por lo que te equivocas». Me detuve y recordé las primeras palabras de su explicación. Me molestaban, aunque no acababa de entenderlas. «¿A qué te refieres con lo obvio?». «Bueno, mírame». Ya la estaba mirando, era lo único que hacía. «Soy absolutamente normal, bueno, salvo por las cosas malas, como las experiencias mortales o esta torpeza que me convierte casi en una inútil. Y ahora mírate a ti». Me señaló con un gesto teatral, como si estuviese diciendo algo tan obvio que no merecía la pena ponerlo en palabras. ¿Se pensaba que era corriente? ¿Creía que de algún modo yo era preferible a ella? ¿Según quién?
¿Humanos bobos de miras estrechas como Jessica o la señora Cope? ¿Cómo podía no darse cuenta de que era lo más hermoso, lo más exquisito? Ni siquiera esas palabras le hacían justicia, y ella no tenía ni idea. No te ves a ti misma con mucha claridad, ¿sabes? Le dije. Voy a admitir que has dado en el clavo con las cosas malas. Me reí sin humor. El cruel destino que la perseguía no me parecía gracioso. Su torpeza, en cambio, sí que era divertida, dulce. ¿Me creería si le decía que era hermosa por dentro y por fuera? Quizás si se lo corroboraba sería más persuasivo. Pero no has oído lo que pensaban todos los chicos de este instituto el día de tu llegada. Ah, la esperanza, la emoción, las ansias de todos aquellos pensamientos, lo rápido que se habían convertido en fantasías imposibles. Imposibles porque a ella no le interesaba ninguno de ellos. Me había dicho que sí a mí. Esbocé una sonrisa que debió de ser petulante. Ella estaba perpleja. No me lo creo, murmuró. Confía en mí por esta vez, eres lo opuesto a lo normal. No estaba acostumbrada a los cumplidos, era evidente. Se sonrojó y cambió de tema. Pero yo no estoy diciendo adiós. ¿No lo ves? Eso demuestra que tengo razón. Soy quien más se preocupa, porque si he de hacerlo, ¿conseguiría algún día renunciar a mi egoísmo y hacer lo correcto? Negué con la cabeza desolado. Debía encontrar las fuerzas para lograrlo. Ella merecía tener una vida y no el futuro que Alice había visto para ella. Si dejarlo es lo correcto, continué, y tenía que ser lo correcto, ¿verdad? El lugar de Bella no estaba a mi lado. Ella no había hecho nada para merecer mi inframundo. Sufriré para evitar que resultes herida, para mantenerte a salvo. Deseé que mis palabras fuesen ciertas en cuanto las pronuncié. Ella me fulminó con la mirada. Por alguna razón, mi afirmación la había enfurecido. ¿Acaso piensas que yo no haría lo mismo?, me preguntó furiosa. Tan furiosa, tan suave y frágil. ¿Qué daño podría hacerle a nadie? Nunca vas a tener que tomar la decisión, respondí, de nuevo deprimido por la vasta diferencia que nos separaba. Ella se me quedó mirando. La ira de sus ojos se había convertido en preocupación. Arrugó la frente. Había algo terriblemente erróneo en el orden del universo si alguien tan bondadoso y tan frágil no merecía un ángel de la guarda que la mantuviese a salvo. Bueno, pensé con sarcasmo, al menos tiene un vampiro de la guarda. Sonreí, me encantaba tener una excusa para quedarme. Por supuesto, mantenerte a salvo se empieza a parecer a un trabajo a tiempo completo que requiere de mi constante presencia, dije. Ella me devolvió la sonrisa. Nadie me ha intentado matar hoy, apuntó más relajada y luego adoptó una expresión interrogante antes de volver a dejar la mirada inexpresiva. Aún, añadí con aspereza. Aún, repitió ella para mi sorpresa. Había esperado que negara necesitar protección. Al otro lado de la cafetería, las quejas de Rosalie, en lugar de apagarse, iban aumentando en estridencia. Lo siento, pensó Alice de nuevo. Debía de haberme visto hacer una mueca, pero escucharla me recordaba que aún tenía que encargarme de otros asuntos. Tengo una pregunta para ti. Dispara, me animó ella sonriente. ¿Tienes que ir a Seattle este sábado de verdad o es solo una excusa para no tener que dar una negativa a tus admiradores? Me miró con el ceño fruncido. Todavía no te he perdonado por el asunto de Tyler, ya sabes. Es culpa tuya que se haya engañado hasta creer que lo voy a acompañar al baile. O hubiera encontrado la ocasión para pedírtelo sin mi ayuda. En realidad, yo solo quería ver tu cara. Me reí al recordar su expresión de espanto. Nada de lo que le había contado yo sobre mi oscura historia había provocado un horror semejante. Si te lo hubiera pedido, ¿me habrías rechazado?
Probablemente no, pero lo habría cancelado después, alegando una enfermedad o un tobillo torcido. Qué raro. ¿Por qué? Negó con la cabeza, como si le decepcionara que no lo hubiese entendido a la primera. Supongo que nunca me has visto en gimnasia, pero creía que tú lo entenderías. Ah, claro. ¿Te refieres al hecho de que eres incapaz de caminar por una superficie plana y estable sin encontrar algo con lo que tropezar? Obviamente, eso no sería un problema. Todo depende de quién lleve a quién a bailar. Durante una breve fracción de segundo me sentí abrumado ante la idea de tenerla entre mis brazos en un baile, una ocasión para la que seguro que se pondría algo bonito y delicado en lugar de ese jersey horroroso. Con perfecta claridad recordé la sensación de tener su cuerpo bajo el mío tras haberla apartado de la trayectoria de la furgoneta. Era una sensación más poderosa que el pánico y la desesperación. Era tan cálida, tan suave, encajaba con tanta facilidad en mi propia silueta pétrea. Me alejé de aquel recuerdo. Pero aún no me has contestado, dije a toda prisa para evitar que se enfrascara en una discusión conmigo, que era lo que claramente pretendía. ¿Estás decidida a ir a Seattle o te importaría que fuéramos a un lugar diferente? Qué ladino, le había dado a elegir sin darle la opción de librarse de mí. No era justo, pero la noche anterior le había hecho una promesa. Había sido inconsciente, no lo había pensado bien, pero tenía que ganarme la confianza que había depositado en mí sin que yo la mereciera. Tenía que cumplir todas las promesas que pudiera, aunque me aterrorizara. El sábado brillaría el sol. Podía enseñarle mi verdadero yo si lograba aunar el coraje necesario para soportar su espanto y su repugnancia, y conocía el lugar perfecto para correr ese riesgo. Estoy abierta a sugerencias, pero he de pedirte un favor. Era un sí. ¿Qué querría? ¿Cuál? ¿Puedo conducir? ¿Era eso lo que entendía por una broma? ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque cuando le dije a Charlie que me iba a Seattle, me preguntó concretamente si viajaba sola, como era en ese momento. Probablemente no le mentiría si me lo volviera a preguntar, pero dudo que lo haga de nuevo, y dejar el coche enfrente de la casa solo sacaría el tema a colación de forma innecesaria, y además porque tu manera de conducir me asusta. Puse los ojos en blanco. De todas las cosas por las que te tendría que asustar, a ti te preocupa mi conducción. Le funcionaba el cerebro al revés, no me cabía duda. Negué con la cabeza disgustado. ¿Por qué no podían asustarle las cosas adecuadas? ¿Por qué no podía yo desear que fuera así? No fui capaz de proseguir con el tono juguetón de nuestra charla. ¿No le quieres decir a tu padre que vas a pasar el día conmigo?, le pregunté con la voz impregnada de oscuridad. Pensé en todas las razones por las que aquello era importante, aunque ya adivinaba cuál sería su respuesta. Con Charlie menos es siempre más, respondió convencida. De todos modos, ¿a dónde vamos a ir? Va a ser buen tiempo, respondí despacio, luchando contra el pánico y la indecisión. ¿Cuánto me arrepentiría de esto? Por lo que me mantendré alejado de sitios públicos y podrás estar conmigo si así lo quieres. Bella lo entendió enseguida. Me miró con ojos brillantes e ilusionados. ¿Y me enseñarás a qué te refieres con lo del sol? Quizá, como tantas otras veces, su reacción sería lo opuesto a lo que esperaba. Sonreí ante esa posibilidad, esforzándome por recuperar la ligereza de la conversación. Sí, pero todavía no me había dicho que sí. Si no quieres estar a solas conmigo, seguiría prefiriendo que no fueras a Seattle tú sola. Me estremezco al pensar con qué problemas te podrías encontrar en una ciudad de ese tamaño. Frunció los labios, se había ofendido. Solo en población, Phoenix es 3 veces más grande que Seattle. En tamaño físico,
Pero al parecer, en Phoenix no te había llegado la hora, la interrumpí, por lo que preferiría que permaneciera cerca de mí. Podría quedarse para siempre y seguiría sin ser demasiado tiempo. No debía pensar eso, no disponíamos de un para siempre. Los segundos que pasaban contaban más que nunca. Cada segundo la cambiaba, mientras que yo permanecía inmutable, al menos físicamente. Pues resulta que no me importa estar a solas contigo. No, claro, porque sus instintos funcionaban al revés. Lo sé, suspiré, pero se lo deberías contar a Charlie. ¿Por qué diablos iba a hacer eso?, preguntó. La sola idea la mortificaba. La fulminé con la mirada, aunque la ira, como de costumbre, iba dirigida hacia mí. Ojalá pudiera darle una respuesta distinta. Para darme algún pequeño incentivo para que te traiga de vuelta, le espeté. Debía concederme al menos eso, un testigo que me obligase a ser cauteloso. Ella tragó saliva con fuerza y me contempló un largo rato. ¿Qué veía? Creo que me arriesgaré, decidió. Uf, ¿es que arriesgar su vida le parecía emocionante? ¿Necesitaba el subidón de adrenalina? ¿Te quieres callar de una vez? El grito mental de Rosalie se agudizó y penetró mi abstracción. Vi lo que pensaba de nuestra conversación, de cuánto sabía Bella exactamente. Miré atrás de inmediato y vi que me observaba con furia, pero entonces comprendí que no podía importarme menos, que me destrozara el coche si quería, solo era un juguete. Hablemos de cualquier otra cosa, propuso Bella de repente. Volví a mirarla, maravillado de que pudiese darle tan poca importancia a lo que de verdad importaba. ¿Por qué no me veía como el monstruo que realmente era? A Rosalie no le costaba nada. ¿De qué quieres hablar? Miró a la izquierda y a la derecha como si quisiera asegurarse de que nadie nos estaba escuchando. Debía de tener intención de sacar otro tema relacionado con la mitología. Por un segundo sus ojos se detuvieron en algún punto y se puso rígida, pero enseguida volvió a mirarme a mí. ¿Por qué te fuiste a ese lugar, Gold Rocks, el último fin de semana? ¿Para cazar? Charlie dijo que no era un buen lugar para ir de acampada a causa de los osos. Era tan inocente. Me la quedé mirando y enarqué una ceja. ¿Osos? Ahogó un grito. Esbocé una sonrisa burlona y la observé mientras asimilaba la información. ¿Conseguiría con esto que me tomara en serio? ¿Habría algo capaz de lograrlo? Cuéntaselo todo ya que estás. No es que tengamos reglas ni nada parecido. Me espetó Rosalie desde sus pensamientos. Me esforzaba por no oírla. Bella se recompuso. Ya sabes, no estamos en temporada de osos, aseveró con los ojos entornados. Si lees con cuidado, verás que las leyes recogen solo la caza con armas. Perdió el control sobre sus facciones por un instante. Se quedó boquiabierta. ¿Osos? Repitió. Esta vez tenía más de pregunta que de exclamación. El favorito de Emmet es el oso pardo. La miré a los ojos mientras se recuperaba poco a poco de su asombro. Murmuró. Dio un mordisco a la pizza y bajó la vista. Masticó pensativa y luego bebió. Bueno, dijo al fin y levantó los ojos. ¿Cuál es tu favorito? Supuse que debería haberme esperado una pregunta como esa, pero me sorprendió. El puma, respondí con brusquedad. Ah, dijo en tono neutral. Seguía respirando con normalidad, de forma acompasada, como si estuviésemos hablando de mi restaurante favorito. Bueno, de acuerdo, si quería comportarse como si aquello no fuese nada inusual. Por supuesto, debemos tener cuidado para no causar un impacto medioambiental desfavorable con una caza imprudente, añadí con voz distante y cínica. Intentamos concentrarnos en zonas con sobrepoblación de depredadores y nos alejamos tanto como sea necesario. Aquí siempre hay ciervos y alces, nos servirían, pero ¿qué diversión puede haber en eso?
Escuchó con una expresión de educado interés, como si yo fuese un guía describiendo un cuadro en un museo. No me quedó más remedio que sonreír. Claro, qué diversión, murmuró con serenidad y tomó otro bocado de pizza. El comienzo de la primavera es la estación favorita de Emmet para cazar al oso, proseguí en el mismo tono. Acaban de salir de la hibernación y se muestran mucho más irritables. Habían pasado 70 años y todavía no había superado su derrota en aquel primer combate. No hay nada más divertido que un oso pardo irritado, asintió solemnemente. No pude reprimir una risita. Negué con la cabeza, incrédulo ante su ilógica tranquilidad. Tenía que ser impostada. Dime lo que realmente estás pensando, por favor. Me lo estoy intentando imaginar, pero no puedo. Volvió a arrugar la frente. ¿Cómo cazan un oso sin armas? Oh, las tenemos, respondí y le dediqué una sonrisa resplandeciente. Esperaba que retrocediera, pero se quedó muy quieta observándome. Solo que no de la clase que se contempló al legislar las leyes de caza. Si has visto un oso atacar en la televisión, tendrías que poder visualizar cómo caza Emmet. Desvió la vista hacia la mesa en la que estaban los demás y se estremeció. Por fin, me reí de mí mismo, porque sabía que una parte de mí deseaba que sus instintos siguieran funcionando al revés. Me miró con sus ojos oscuros y profundos muy abiertos. ¿También tú te pareces a un oso?, preguntó casi en un susurro. Más al puma, o eso me han dicho, respondí, esforzándome por volver a sonar distante. Tal vez nuestras preferencias sean significativas. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Tal vez, repitió. Entonces ladeó la cabeza. Era difícil distinguir la curiosidad en sus ojos. ¿Es algo que podría llegar a ver? Era fácil distinguir la curiosidad en sus ojos. Por un instante, la imagen de mi mente fue muy vívida. El cuerpo desfallecido y exangüe de Bella entre mis brazos. Era como si la visión hubiese sido mía, en lugar de haberla visto en la mente de Alice, pero no necesitaba ser vidente para ilustrar semejante horror. La conclusión era obvia. Absolutamente no, gruñí. Se apartó de golpe, impactada y asustada ante mi rabia repentina. Yo también retrocedí, quería dejar un espacio entre los dos. Jamás se iba a dar cuenta, ¿verdad? No pensaba mover ni un dedo para ayudarme a mantenerla con vida. ¿Demasiado aterrador para mí?, preguntó con voz firme. Sin embargo, su corazón latía al doble de la velocidad habitual. Si fuera eso, te sacaría esta noche, mascullé entre dientes. Necesitas una saludable dosis de miedo. Nada te podría sentar mejor. Entonces, ¿por qué?, insistió sin inmutarse. Le dirigí una mirada furibunda. Quería que tuviera miedo. Yo lo tenía. Pero sus ojos seguían cargados de curiosidad, impacientes y nada más. Bella esperaba su respuesta. No pensaba ceder, aunque la hora de comer había terminado. Más tarde, le dije de forma cortante y me puse en pie. Vamos a llegar con retraso. Miró a su alrededor desorientada, como si hubiese olvidado que estábamos en la cafetería, como si se hubiese olvidado de que nos encontrábamos en el instituto y le sorprendiera ver que no estábamos solos en un lugar privado. Comprendía perfectamente esa sensación. Cuando estaba con ella, me costaba acordarme del resto del mundo. Se levantó con rapidez, de un saltito, y se echó la mochila a la espalda. En tal caso, más tarde, respondió y percibí la determinación en su gesto. No se olvidaría.